Cuando decimos que Aníbal Troilo es el gran estándar interpretativo del tango, créame que no estamos exagerando ni un poco. El músico de tango se acerca a lo que tiene que tocar primeramente con una cabeza troileana. ¿Sí? Sus dedos van a Troilo, su corazón va a Troilo, al menos hasta donde el papel lo permita. Entre los distintos elementos que definen ese lenguaje, el gran estándar tanguero, hay uno que es fundamental y que tiene que ver con la forma con que se toca el marcato en cuatro. Estoy hablando de la famosa doble articulación, este estándar interpretativo que fue creado por el primer pianista de Troilo, el gran Orlando Goni. Esta idea de tocar los bajos con la mano izquierda bien ligados y los acordes de la mano derecha staccato, cortitos. Esa doble articulación es el gran estándar que utiliza cualquier pianista y cualquier contrabajista que se dedica a tocar tango, al menos hasta donde el estilo lo permita. En todo caso, hoy nos vamos a meter a analizar de qué está hecha la doble articulación, la vamos a explicar y la vamos a poder ver también. Vamos a ver cómo se toca compartiendo parte de lo que son mis cursos de los estilos fundamentales del tango. Nos metemos de lleno con la doble articulación aquí en el estilo de Aníbal Troilo. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy nos vamos a meter con un elemento espectacular, la doble articulación del piano, una idea que básicamente surge a partir del primer pianista de Troilo, el gran Orlando Goni, ese verdadero genio del tango, como alguna vez lo describió el gran Astor Piazzolla. Vamos a hablar de eso, pero antes quiero recordarles que está disponible una guía en PDF sobre Aníbal Troilo que preparé especialmente para ustedes. Una guía de descarga gratuita a la cual pueden acceder con el link que está abajo de este video. Una guía realmente breve pero muy profunda en su análisis, donde hago toda una descripción de las distintas épocas de la orquesta de Troilo, hago un análisis y explicación de los distintos elementos musicales y estilísticos que definen su sonido, con la idea de acercarlos un poquito más a su sonido y que puedan, entenderlo más, disfrutarlo más a partir de, conocer las distintas épocas y los distintos elementos que definen su sonido. No se lo pierdan, bájenselo, que realmente vale la pena y después me cuentan qué les pareció. Dicho esto, les decía que hoy vamos a hablar sobre algo que es re importante, es muy importante, la doble articulación en el marcato en cuatro. Una definición de la doble articulación tiene que ver con esta idea de dos articulaciones sonando al mismo tiempo. La mano izquierda tocando ligado, la mano derecha del piano tocando cortito, el contrabajo imitando esta idea. Pero pienso que mejor que explicárselo así, en mi casa donde no tengo un piano y donde quizás hay algunos elementos que merecen ser tocados en un instrumento para que se entiendan mejor, vamos a hacer un viaje al menos a un fragmento de uno de mis cursos de los estilos fundamentales del tango. Vamos a abrir las puertas a un fragmento de mi curso sobre el estilo de Aníbal Troilo para que ustedes además conozcan cómo funcionan mis cursos. Vamos a estar explicándolo en el estudio con distintos ejemplos grabados de extractos de grabaciones de época, pero también vamos a estar mostrando en el piano, junto a mi gran amigo y gran músico Adrián Enríquez en el piano, decía, y yo en el contrabajo, cómo se arma esta doble articulación. Y creo que si llegamos lo suficientemente profundo vamos a también poder ver el aporte de Ramiro Boero en bandoneón, Guillermo Rubino en violín y Noelia Capucho en el violonchelo. Todo parte de mis cursos sobre el estilo de Troilo para que ustedes se acerquen más y puedan entender este elemento que yo pienso que es realmente importante para entender el tango desde adentro y sobre todo entender a Troilo y por qué tuvo un impacto tan grande en la forma de tocar el tango desde su época en adelante. Ojalá que lo disfruten muchísimo. Aquí vamos. ¿Qué es la doble articulación? Bueno, como su nombre lo indica, es una combinación de dos articulaciones. En la mano izquierda, como vimos recién, ligado. Pero en la mano derecha, staccato. ¿Sí? Todo ese espacio que genera la mano izquierda ligando nota por nota y que genera una sonoridad con más resonancia, se balancea, ¿sí?, con un toque absolutamente percusivo de la mano derecha. Entonces, mientras la mano izquierda toca din, baran, din, dan, dan, largo, largo, din, dan, 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 la mano derecha va tocando cortito, plim, plam, plim,
pam, plim, plam, plim, plam, plam. ¿Sí? La combinación de esas dos articulaciones da lo que llamamos la doble articulación y que es hoy en día hace más de 80 años, el estándar interpretativo del tango en general, no solamente el tango orquestal, ¿sí? Por eso y por todo lo que estamos viendo y todo lo que vamos a seguir viendo, es que decimos que Troilo es una referencia ineludible, el ABC de cómo se toca el tango. Entonces vamos a escuchar algunos ejemplos y vamos a empezar escuchando algunos ejemplos donde tanto la mano izquierda como la mano derecha tocan juntas la tierra de cada uno de esos 4 tiempos del compás, ¿sí? 1, 2, 3, 4. La tierra es donde va el piecito. Si ustedes en casa mueven el piecito, cada vez que el pie golpea el piso, esa es la tierra. Entonces, en este ejemplo, o en estos ejemplos que les voy a mostrar de la doble articulación, ambas manos golpean la tierra, igual que el piecito. Escuchemos. Afilen, afilen la oreja. Pasa rápido, pasa rapidísimo, suena mal, son grabaciones monofónicas, grabadas, publicadas en discos de pasta de los años 40, llenas de ruido, pero la información está ahí. Entonces, si están con auriculares, buen momento para apretarlos un poquito. Si no están con auriculares, yo les sugiero que usen auriculares, porque aquí muy de a poco se empieza a complejizar la cosa y no es tan obvio encontrar con la oreja las distintas cuestiones que yo voy indicando que hay que escuchar. Entonces, en esto de la doble articulación no es tan fácil ya, porque tenemos que escuchar los bajos ligados a la izquierda y la percusión del toque del staccato de la mano derecha. Una vez más. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo se escucha mejor. Quizás una buena forma es tratar de orientar la escucha primero a la mano izquierda, a ver cómo hace, cómo suenan esos bajos ligados, y en una segunda escucha a ver qué pasa con la mano derecha. ¿Sí? Lo escuchamos una vez más. Obviamente que vale retroceder y volver a escuchar todo 1000 veces, lo que sea necesario para realmente lograr escucharlo. Y si por ahí se pone difícil y no lo están enganchando, no se preocupen, sigamos adelante, sigamos recorriendo los elementos de la orquesta y después van a ir cayendo las fichas, se va a ir acomodando la escucha y además siempre se puede volver hacia atrás y volver a escucharlo. Último ejemplo de doble articulación, mano izquierda ligando, mano derecha cortito, staccato. Ahora, esta doble articulación tiene una variante muy linda en la cual la mano izquierda toca lo mismo, toca los 4 tiempos, a tierra, bien ligados, pero la mano derecha, la que toca el staccato bien percusivo, ya no toca a tierra, sino que va a tocar una división que conocemos como 3-3-2. ¿Sí? Después lo vamos a analizar mejor el 3-3-2. Pero en todo caso, lo que sucede aquí es que la combinación de esos dos patrones rítmicos arma una polirritmia muy interesante, porque la mano izquierda va en 4. La mano izquierda así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero arriba de eso, la mano derecha ya no va en 4, como iba antes, sino que va a ser esto. Un, dos, tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces se combina esos dos patrones y se arma un tuco muy lindo porque es una pequeña polirritmia. Escuchemos algunos ejemplos. Lo usa mucho Troilo, ¿eh? No solamente Troilo, lo podemos escuchar en la orquesta de Franchini Pontier, en la orquesta de Astor Piazzolla, la famosa orquesta del 46.
Escuchen, mano izquierda, bajos ligados en 4, mano derecha haciendo este 3-3-2, se arma la polirritmia. Una vez más. Otro ejemplo. ¿Se escuchan? Muy buen ejemplo, una vez más. Último ejemplo. Yo sé que entre la idea de la doble articulación y encima metemos una pequeña polirritmia, se arma un poco un lío. Bueno, primero, escuchémoslo una vez más, viendo el gráfico, donde ustedes pueden ver rítmicamente lo que está pasando. Y ahora, mejor aún, vamos a volver a charlar un rato con Adrián. Les va a mostrar en el piano cómo se hace y yo les voy a mostrar también en el contrabajo para que se termine de cristalizar esto que quizás en un disco tan antiguo suena como algo irreconocible, algo un poco misterioso, pero que en realidad no tiene ningún misterio, es algo bastante simple y que por ahí mostrado hoy con buen sonido, con un buen piano, con una buena cámara, resulta muchísimo más accesible. Vamos a escucharlo. Bueno, Adri, vamos a hablar de la doble articulación, ¿sí? Para que todos los que están viendo el video entiendan bien. Vamos a mostrar primero lo que hace la mano izquierda, ¿no? Perfecto. O sea, en la doble articulación, la mano izquierda toca ligado. ¿Cómo serían los bajos ligados? Ahora, en contraste, si esos bajos fueran staccatos, cortitos, ¿cómo serían? Así, más o menos así. ¿Cómo cambia, no? Pues es otro planeta. Totalmente, además el bajo staccato, digamos que fue protagonista de la danza en su momento. Totalmente. Pero igual con los bajos ligados, digo, se genera como otro espacio que también sirve, ¿no? Para la danza. Tócalo una vez más, a ver, quiero ver cómo haces con los dedos, porque cada nota dura mucho más que en el Claro. staccato. Pero nunca con el pedal. No, jamás el pedal. Jamás. Jamás. Bueno, jamás. está Nunca bien. jamás. Bueno, entonces, ¿cómo se completa la doble articulación? Pues en la izquierda tenés ligado. Claro, lo difícil de esto es justamente esto. Claro, re cortita la mano derecha. Sí, mirá. Ahí. Ahí me gusta hacerlo de esta forma. Eyectando la mano con los dedos. Muy cortita. Por eso también le llamamos percusión rítmico-armónica, ¿no? Porque estamos... esto se probó mucho. Pienso en esto. Una vez más reemplazando a la batería que no está, digamos, ¿no? Y sí. O sea que en el contrabajo nosotros imitamos, bueno, los imitamos siempre, no con todo. Pero esta doble articulación también la imitamos porque en un marcato que haces... Cada nota, por un lado, mira, toco lo mismo que tocabas vos. Cada nota con la mano izquierda es bien larga, o sea, ligada como la tuya, ¿no? A ver si lo puedo hacer así. Sí, ahí se percibe. Ahí se Sí, percibe, sí, ¿no? sí, sí. Pero con la mano derecha todo es cortito. Claro. Entonces la doble articulación. Mirá qué
qué lo loco, mismo. Esto nos enseñan los conservatorios. Por ahora. Por ahora. A ver, ¿lo hacemos juntos? Dale.